Muy buenos días. Algunos quizás no me conocen, mi nombre es Josué. Estoy estudiando mi último semestre, este próximo que viene, en el Instituto Bíblico Río Grande, en Texas. Pero el último semestre va a ser diferente para mí porque voy a ir a la ciudad de Chicago y ahí voy a estar trabajando en una iglesia bautista, plantando una iglesia hispana en conjunto con la iglesia americana que ya está ahí funcionando en inglés. Entonces queremos continuar un trabajo que ya se ha estado haciendo allá, así que les pido por sus oraciones. Sin embargo, también pues es mi último domingo aquí en Birmingham por este verano, ¿verdad? Porque pienso regresar y pues ha sido motivo de mucha alegría conocerlos a cada uno de ustedes. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes y también ver cómo Dios está usando pues a Abner y Keila para proclamar su palabra, el Evangelio, y donde sea que ellos van, pues el Señor les está usando. También llevo en mi corazón nuevos amigos. La verdad que es un gran privilegio verles cómo aman al Señor y cómo les sirven también con amor. También quiero agradecer a la iglesia por abrir las puertas y darme la oportunidad de servir acá y compartir tantas cosas que hemos compartido con ustedes. Y por supuesto, como les dije, espero volver a visitarles nuevamente y ver que Dios sigue trabajando en sus vidas, que ustedes siguen creciendo. Y esa es mi oración, que crezcan en el amor de Dios. Y pues eso solamente es a través, como dice Romanos 12:2, a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Así que les animo a que estén estudiando las Escrituras y también buscando obedecerlas. El día de hoy vamos a hablar sobre la fe y las obras. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 25. Pero vamos a aprender que para ser salvo no solamente se trata de conocer la fe o hacer buenas obras, sino que se trata de confiar en Cristo. Ese es el único acto de fe válido para la salvación. Así que si le podríamos poner un título a este sermón sería Confía en Cristo. Hablamos de la fe y las obras, pero lo que queremos aprender el día de hoy es que tenemos que confiar en Cristo. Ahora, yo estoy seguro que Santiago, como un escritor inspirado de esta carta que estamos leyendo hoy, tenía mucha pasión y amor por las personas, los hermanos en Cristo a los que él les escribe, y su deseo era que ellos confiaran en Cristo, así como es mi deseo que ustedes también confíen en Cristo, y que no solamente eso, pero también que vivieran de una manera que reflejaran esa profesión de fe o esa confianza que habían depositado en Cristo, y por eso él escribe esta carta. Pero antes de comenzar con los versículos que vamos a leer hoy, me gustaría que estudiáramos un poquito acerca del contexto de esta epístola de Santiago. Hay un comentarista muy conocido que se llama William Hendrickson, y él dice acerca de Santiago, el escritor de esta carta, que él accedió a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, y fue más o menos entre el año 44 después de Cristo y el año 62 después de Cristo, que fue cuando él murió como un mártir por la causa de Cristo. Esta epístola de Santiago es importante que sepamos a quién está escrita o a quién va dirigida. Bueno, esta epístola Santiago, como judío, le escribe a los judíos, a los de nacionalidad judía, que habían sido dispersados entre diferentes naciones debido a la persecución a los cristianos, porque eran judíos pero creían en Cristo. Así que él escribe en el versículo 1 del capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice el versículo 2. Entonces, él les escribe a cristianos que están siendo perseguidos. Y eso es muy bueno para nosotros porque pues somos creyentes, hemos hecho una profesión de fe, y la idea entonces es que podamos también llevar unas aplicaciones y una doctrina bíblica a través de esta epístola. Bueno, hablemos un poco acerca de Santiago. ¿Quién era Santiago, el que escribió esta carta?
Hay diferentes opiniones, pero a mí me parece que Santiago es justamente Jacobo, el hermano, el medio hermano de Jesús. En los evangelios se menciona como justamente eso, el medio hermano de Jesús, el hijo, uno de los hijos de María. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y durante el ministerio terrenal de Jesús, él, me refiero a Jacobo y sus hermanos, no creyeron en Jesús. Eso es muy interesante. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos, está hablando de sus hermanos de sangre, creían en él, refiriéndose a la persona de Jesús. Interesante, ¿no? Vivían en su casa, compartían con él, lo miraban, que era un hombre perfecto, recto y justo, pero no creyó en él. Y aquí tenemos su carta. Pero Santiago llegó a ser creyente mucho después, cuando Jesús se le apareció después de la resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Después de eso, Lucas dice en Hechos que él asumió el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Digamos que era la iglesia cristiana, o sinagoga, o reunión de personas cristianas, porque no se le llamaba iglesia en ese tiempo. Entonces él era el líder de la iglesia más importante en el momento, o la primera que habría surgido. Entonces era una persona muy respetada y fue reconocido como cabeza de esa iglesia justamente. Hablemos un poquito más de Santiago para que sepamos quién es la persona que está escribiendo esta carta. Bueno, hay digamos, citas extra bíblicas, historiadores que escriben, y este se llama Eusebio, que es del siglo IV, estamos hablando de los años 300, 350, 400, y él cita a Egésipo, que es otro historiador más antiguo, y dice textualmente, refiriéndose a la persona de Santiago, dice: Santiago acostumbraba a entrar solo en el templo, y se le podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración. Un hombre que oraba mucho, y eso lo podemos ver en su carta porque es uno de los temas que él trata. También Santiago era conocido como Santiago el Justo. Eso nos habla de su buen testimonio. De acuerdo con Josefo, él habla un poquito de toda la historia de cómo fue. Josefo es un historiador también, y él escribe y dice que fue perseguido, golpeado, lo tiraron de una azotea y murió. Fue acusado falsamente de quebrantar la ley judía, y así fue en el año 62 martirizado como un seguidor de Cristo. Ahora veamos, ya hablamos de Santiago, ahora veamos en general de qué está hablando estos capítulos de Santiago, toda la carta, ¿de qué está hablando? Bueno, en primer lugar veamos que Santiago, si ustedes leen todos los capítulos, van a ver que no hace referencias acerca de la vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de la persona de Jesús. No directamente, porque Santiago está más interesado en proclamar el Evangelio de Cristo, no tanto en términos de la persona de Cristo, pero más bien tratando de dar aplicaciones prácticas y éticas de sus enseñanzas. Algunos llaman a la carta de Santiago como los proverbios del Nuevo Testamento. Muy interesante porque son muchos mandamientos y cosas que hay que seguir. Ahora, los temas principales, si ustedes quieren saber cuáles son los temas principales de toda la carta, para estar en contexto. Bueno, en primer lugar habla sobre la doctrina de Cristo, también habla bastante sobre la oración, sobre seguir la ley y la ley en general, sobre la relación que existe entre la fe y las obras, y también las pruebas y la sumisión, la relación que existe entre las pruebas que pasamos y la sumisión. Y a mí me encanta mucho el capítulo 1 porque dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es increíble de que como creyentes, como no creyentes, muy pocos se alegrarían de pasar por pruebas, pero como seguidores de Cristo, nos alegramos cuando estamos en pruebas
porque sabemos que esa prueba va a producir en nosotros perseverancia o paciencia por el fruto que el Espíritu produce de esas pruebas y de esas dificultades. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2 del tema de la fe y las obras. Y antes de comenzar, entonces, vamos a orar y luego leemos el texto, ¿sí? Padre, gracias, Señor, por esta mañana, porque podemos escuchar tu palabra libremente, Señor, sabiendo de que estamos en un país en el que podemos hacerlo. Oramos por aquellos que son perseguidos, aquellos que están escondidos en cuevas o en sus casas, porque no les es permitido abrir su Biblia. Pero nosotros tenemos este privilegio y queremos disfrutarlo. Queremos adorarte a través del conocimiento de tu palabra, conocer más de ti y en este día aprender a confiar en Cristo, no solamente una vez, pero cada día. Gracias, Señor, por Santiago, por su testimonio, su ejemplo, y porque tú dejaste tu evangelio, Señor, en esta carta, y podemos ver a Cristo claramente. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago capítulo 2, versículo 14 al 25. Dice así, mi versión, por cierto, les recomiendo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Su versión tal vez sea un poquito diferente, pero dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, quieres saber, oh hombre vano, necio, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también sin las obras está muerta. Muy interesante. Hay un concepto que vamos a ver más adelante que se llama antinomianismo. El antinomianismo es aquellos que dicen, no, la fe es suficiente, no necesitamos obras. Bueno, Santiago está atacando lo que hoy conocemos como antinomianismo. Ya vamos a ver eso más adelante. Bueno, hay un conflicto entre la fe y las obras en nuestra mente humana, ¿sí? Porque tenemos los conceptos un poco equivocados, porque el mundo cree diferente. Y todo el día estamos recibiendo información del mundo. El apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay un nuevo concepto, dice justificados. La justificación, ¿qué es eso? Bueno, como seres humanos nacemos, dice eso el rey David cuando escribe que nació y fue concebido en pecado. Todos nacemos en pecado, heredamos el pecado de Adán y de nuestros padres y así somos todos pecadores. Y eso significa que somos lo contrario de justificados, o lo previo a justificados es culpables. A nadie le gusta eso, pero somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado y porque cometemos pecado.
Son dos cosas diferentes, pero somos culpables de las dos. Incluso Santiago dice en su carta, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces somos culpables de lo que no hacemos. Imagínense, somos culpables. Pero Pablo, no Santiago, Pablo dice que somos justificados. Entonces ya no somos culpables, pero somos justificados. ¿Cómo? Por la fe. Y tenemos paz para con Dios, ya no somos culpables. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo no está hablando de obras, pero Santiago sí. Miremos algo más de Pablo. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia son salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Y qué dice el 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, Pablo, entonces, ¿quién? ¿Pablo o Santiago? Ahora miremos a Santiago 2:14, ahí lo tienen ustedes. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Bueno, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Pablo o Santiago? El 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Bueno, entonces acabamos de encontrar una contradicción en la Biblia. Parece que los escritores están diciendo uno una cosa y el otro otra. Pero, bueno, uno dice que la salvación es por fe y afirma que no es por medio de las obras. Y otro dice que la fe debe ir acompañada de obras. Tiene que. Ok. Vamos a ver que estos dos escritores, inspirados por Dios, los dos, coinciden en su doctrina y no se contradicen. Vamos a ver cómo. En primer lugar, lo que tenemos que ver, ya vimos un poquito el contexto, es cuál es el propósito que Pablo tiene cuando escribe y cuál es el propósito que Santiago tiene cuando escribe. Miremos que en el versículo 14 dice, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, ¿qué es eso? Yo digo que soy cristiano. Entonces yo he hecho una profesión de fe previa. ¿Sí? Alguno dice, ¿hiciste la oración? ¿No? ¿Ya le pediste al Señor Jesús que te salvara? Ok. Entonces él está tratando con personas que dicen que son cristianas, pero que a través de su vida no están mostrando que lo son. Entonces él está escribiéndole a esas personas. Ahora, por otro lado, Pablo está contestando cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios. Santiago está hablando de personas que dicen que son justificadas delante de Dios, pero que no están mostrando a los ojos de los hombres ni de Dios que son cristianos, que su profesión es verdadera. Pero Pablo está hablando cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios. Él está escribiendo a personas que nunca han escuchado el Evangelio o que no han entendido el Evangelio completamente. Ahora, el versículo 15 y 16 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Bueno, la fe que justifica, hablamos de la justificación, ¿verdad? De que somos justificados, somos culpables y queremos ser justificados delante de Dios. La fe que justifica es una fe que está viva y que se manifiesta en una fe que da frutos. ¿No dijo así el Señor? ¿Cómo dijo? ¿Por sus frutos? Es más fácil, ¿verdad? El Señor Jesús era más sencillo que Santiago y sabía más. Ahora, ninguna persona puede leer los corazones de otro. Dios sí lo puede hacer. Pero por eso dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Pablo y Santiago, los dos hablan de Abraham. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo habla sobre Abraham. Y Santiago también está hablando en este pasaje que tenemos sobre Abraham. Los dos hablan sobre Abraham, nada más que uno habla de Abraham en el capítulo 15 y en el capítulo 22. Dos puntos diferentes de su vida. Y el otro solo habla de Abraham en el capítulo 22. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, el punto, si ustedes leen, y sería muy bueno que pudieran leer esos dos, en el 15 Dios le llama Abraham y en el 22 Dios le llama Abraham. ¿Qué es eso? En el 15 podríamos decir que Abraham hizo su profesión de fe, creyó al Señor, porque en el Antiguo Testamento no hay ninguna diferencia para ser salvo, no hay nada. Lo único diferente son las perspectivas, porque nosotros miramos a Cristo hacia el pasado, cuando Él murió, y hacia el futuro, cuando Él vendrá. Pero Abraham miraba a Cristo como su Redentor hacia el futuro, creyendo que Él iba a venir por primera vez. Él ni idea de que iba a venir una segunda si no había llegado a la primera. Pero tenía que creer en Cristo como su Redentor. Y en Génesis 15, Él cree en el Señor. Y en Génesis 22, dice Santiago, que Él entregó a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué hizo? ¿Creyó? Sí creyó, pero confirmó su profesión de fe previa. Entonces, su obra es una manifestación de que su fe previa ha sido genuina. Es una fe viva. Ahora, quiero hablar de otro punto muy interesante y que pudieran llevar en sus corazones. Y es, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe que salva? Porque Santiago está diciendo que hay tipos de fe. Es claro. Él dice, hay una fe muerta y hay una fe viva. Pero, ¿de dónde viene la fe? Bueno, R.C. Sproul es otro escritor muy bueno. Es un teólogo muy reconocido. Él dice que algo muy sencillo, la regeneración, ese es otro concepto, precede a la fe. Es decir, la regeneración está antes de la fe. Pero solamente en un orden lógico. Porque cuando somos salvos en un instante. El Señor nos salva así, cuando creemos. Juan 3:16 dice eso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. ¿Creer en quién? Pues en el Hijo. ¿Sí? Eso es fe. Sin embargo, la regeneración precede a la fe, dice R.C. Sproul. ¿Qué significa eso? Que la fe, aún la fe en Hechos, dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La fe no es de ustedes, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, es también de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creemos, es porque Dios nos da la capacidad para creer. ¿Quién más agradecidos podríamos estar? Entonces, ya no vamos a confiar solamente en las obras. Bueno, dejamos a un lado las obras, ese es el primer paso, ¿sí? Pues no depende de obras, ya no soy salvo por obras. Pero tampoco voy a depender de la profesión de fe que hice. Repetiste las palabras mágicas que te hacen ser salvo. Repite después de mí, Señor Jesús y todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, yo estoy seguro de que hay muchas personas que han sido salvas a través de repetir esa oración, pero porque su corazón ha estado ahí. Hay personas que han sido salvas por decir una oración y pedirle al Señor que les salven. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa con la boca, pero cree con tu corazón. Dos elementos. Todas las personas o más bien, las personas que son salvas han confesado que Jesús es el Señor y han creído en su corazón. Pero no todas las personas que han confesado al Señor son salvas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. Pues el Señor lo dijo de una manera un poquito diferente. Él dijo, me llamarán Señor, Señor. ¿Y qué les voy a decir yo? Apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque confiesan solamente de labios, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Sí?
Y eso es justamente el punto que Santiago está atacando. Romanos 3:26 se parece un poquito también a Romanos 5:1, cuando el apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe sola. La justificación por la fe sola, dice R.C. Sproul, es el fundamento donde se empieza la base de la fe cristiana. Si esta doctrina se cae, todo lo demás cae con ella también. Lo que significa justificación por la fe sola es la justificación por Cristo solamente. Eso es lo que significa. Es creer en Cristo. No simplemente la fe, pero se trata de la persona de Cristo. Nadie es salvo por creer la doctrina de la justificación, por medio de la sola fide o la fe sola. No es la doctrina la que salva al hombre, es la persona de Cristo. Lo que la doctrina trata de explicar es cómo Cristo salva a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa si una persona niega la justificación por la fe sola? Pues es muy peligroso. Y hoy día la gente dice, bueno, la doctrina no es tan importante, no tenemos que saber tanto, hay que poner en práctica. No es cierto, es muy peligroso. Necesitamos saber, y obviamente necesitamos que baje a nuestro corazón, pero necesitamos saber, la doctrina es importante. Ahora, la palabra fe tiene implicaciones muy importantes para la iglesia. En el siglo XVI, y ahora se van a cumplir 500 años, el 31 de octubre de este año, se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Fue en el año de 1517 cuando se pegaron las 95 tesis Martín Lutero en la puerta de Wittenberg. Y ahí empezó una revolución, no solo Lutero, pero muchos otros reformadores, por mucho tiempo. Bueno, algunos de ellos pensaban que como la fe sola, ese era el concepto que había, y se predicaba mucho eso, la fe sola era la que salvaba, entonces solamente debían creer en Cristo y luego podían hacer lo que ellos quisieran y está bien, solamente necesito fe, yo soy salvo, de ahí puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué significa realmente la fe salvífica? Quiero decir, la fe que salva al hombre. Y el usual entendimiento, y ahí tienen ustedes en sus notas, que la iglesia tenía sobre los 3 tipos de fe, en latín son los siguientes. Número 1, noticia, o noticia en español, pero en latín noticia. Esta es solamente la información. Algunos dicen, no importa lo que creas, siempre que seas sincero en lo que tú estás creyendo. Eso no es cierto, es una mentira del diablo. Claro que es importante lo que nosotros creemos. ¿Cuántos hindús sinceros hay en la India? ¿Cuántos musulmanes sinceros de corazón hay en la India y en todo Medio Oriente? Y aún aquí en Estados Unidos. Muchos. No se trata de sinceridad, se trata de conocer la información correcta. Número 1, noticia. Conocer la información correcta. ¿Dónde está esa información correcta? Romanos capítulo 10, versículo 17. Facilito, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. No nos inventamos las cosas que hablamos en la iglesia. Ni tampoco es que se me ocurrió una buena idea o una nueva filosofía que pueda funcionar para que ustedes sean exitosos en su vida. No. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Es el primer elemento de la fe. Noticia es la información que contiene los elementos necesarios que hay que creer para ser justificado. Número 2, ascensus en latín. Es como asentir. En orden de esa información que hemos recibido, hay que creer que esa información es verdadera. Es necesario una afirmación cognitiva de esa información. Necesitamos creer en nuestra mente que la información que se está dando es cierta. ¿Cuántas
historiadores o investigadores o antropólogos hay que conocen más de la Biblia que nosotros, tienen la noticia mucho más clara que nosotros, pero no creen que es verdadera. No han llegado a este segundo punto. ¿Sí? Ahora, si nosotros conocemos la información y la aceptamos como verdadera, lo único en este punto para lo que estamos calificados es, dice R.C. Sproul, para ser un demonio. ¿Por qué? Porque los demonios conocen la información y saben que esa información es verdadera. Pero hace falta una cosa todavía. Bueno, hace falta, ¿qué dice ahí? Fiducia, en latín. Este último elemento es confiar que la obra de Cristo es suficiente. Suficiente. Porque Cristo murió en la cruz y resucitó para que los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es suficiente. ¿Qué significa eso? No hace falta agregarle nada más. Cristo es suficiente. Conocemos la verdad, la aceptamos como verdadera, pero confiamos, esa es la palabra clave, confiamos que esa información es verdadera y que es nuestra. Confiamos que Cristo es suficiente. Entonces, no confiamos en nuestras propias obras o incluso en nuestra profesión de fe. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días es que no distinguimos entre la fe y la profesión de fe. Cristo dijo, como les mencioné, que muchos vendrían para decir, Señor, Señor, pero Él les diría, apártense de mí, no los conozco. Todas las personas que conocen a Cristo verdaderamente hacen una profesión de fe, pero no todos los que hacen una profesión de fe conocen a Cristo. Ahora, este es el peligro de los momentos en los que evangelizamos y llevamos a las personas a repetir una oración de fe. Y este hombre mencionaba una historia que él estuvo platicando con un evangelista, y verdaderamente creo que son personas que tienen una buena intención y que quieren compartir el evangelio. Pero él estaba con un evangelista, una persona, un creyente que compartía el evangelio constantemente y amaba a predicar a Cristo. Y él le dijo, dame 15 minutos con cualquier no creyente y él va a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Entonces, ¿él era el Espíritu Santo o qué? Porque él estaba convenciendo con métodos humanos a las personas hasta llevarlos al punto de que oren o oras o te mueres. No es así. Predicamos el evangelio, esa es nuestra parte. Hablamos de Cristo. Ellos oyen de diferentes maneras y tenemos que ser hábiles y astutos y conocer bien las escrituras, defenderlas para predicar, pero la decisión es de la otra persona. Y quien lo va a mover no soy yo, es Dios. ¿De quién viene la fe? De Dios, ni siquiera de Él. Entonces Dios es quien lo va a mover, porque Dios lo va a regenerar y entonces Él va a creer. Ahora, veamos estos 3 puntos que hay acerca de la fe y la justificación y las obras. Bueno, la Iglesia Católica Romana dice que la justificación es de la siguiente manera: la fe más las obras es igual a justificación. Entonces, así decía y dice de alguna manera todavía la Iglesia Católica: tú tienes que creer en Cristo, pero a eso tienes que sumarle, para ser justificado, necesitas agregarle, porque la fe no es suficiente, ¿ok? Cristo no es suficiente. Necesitas hacer buenas obras. Necesitas ayudar a los pobres y todo lo demás. Y eso es algo que tenemos que hacer. Pero él dice, para ser justificado, necesitas fe más obras. Ahora, el antinomianismo, como les hablé, y aquí está bien claro, dice, esto es muy peligroso también. No caemos en este extremo y es lo que Santiago está atacando. La fe es igual a justificación y no necesitas obras. Haz lo que tú quieras, solamente cree.
ya eres justificado y haz con tu vida lo que bien te parezca. Tampoco es cierto. Pero como cristianos y lo que creemos que enseña la palabra de Dios, es el último que está ahí. La fe es igual a justificación. Y como resultado de esa justificación, entonces, ¿qué? Tú vas a hacer buenas obras. Vas a hacer buenas obras. Dice Efesios capítulo 2, y versículo 10, después de que el apóstol Pablo está hablando sobre no por obras para que nadie se gloríe, él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene buenas obras preparadas para nosotros, no para ser justificados, pero porque somos justificados. Amén. Muy bien. Entonces, esta es la forma en la que las obras surgen, como un producto de la justificación. Porque la fe verdadera siempre se va a manifestar en buenas obras. Ahora, Lutero, me gusta mucho lo que él decía. Él decía, y ustedes lo tienen ahí, que la justificación iba a ser por la fe sola, pero por una fe que no estaba sola. ¿Sí? Entonces somos justificados por la fe sola, pero una fe que no está sola, está acompañada por las buenas obras. Cuando se dice fe sola es porque no contribuyen en nada para la salvación. Es solo por la obra de Cristo que somos salvos. Y hoy recordamos nuestra profesión de fe. Recordamos que un día confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero el Señor Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Cada día, dice Lucas, y sígame. Cada día. El Evangelio no solamente es algo que recibí en el pasado. El Evangelio es algo que vivo cada día de mi vida. Amén. Cristo es suficiente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos maravillarnos y vivir agradecidos al saber que tú eres Dios y que tú has provisto todo, Señor, para que nosotros seamos salvos. Y nos depositamos en tus manos, vivimos en obediencia, en un proceso de santificación, pero santos delante de tus ojos. Y hoy recordamos nuestra profesión de fe y recordamos que no necesitamos nada más, que Cristo es suficiente. Que Cristo es suficiente, pero que esa fe que tú has puesto en nosotros produce buenas obras. Y que ahora miraremos a nuestros hermanos en necesidad y actuaremos, no para ser salvos, pero porque somos salvos, como resultado de la fe que nos diste. Gracias, Señor, por tu palabra y te pido que dé fruto, Dios, en los corazones de mis hermanos. Bendice esta iglesia. Bendice a cada una de las personas que están sirviendo y aquellos que están creciendo y dando sus primeros pasos también en tus caminos, Dios. Te agradecemos por ese tiempo en Cristo Jesús. Amén.